Tal para nosotros que podamos tener siempre presente lo que ocurrió con Velasco y guardar la memoria infame de lo que fue el 29 de agosto. Resultado, como bien lo ha precisado el compañero Nicolás, de un trabajo estratégico de penetración que el imperialismo hizo desde siempre, quizás desde los propios días de la independencia, desde los propios días de la doctrina Monroe, ha ido acrecentando su presencia en nuestros países, controlando a los gobiernos. Y lo hizo de manera especial para sabotear la revolución de Velasco y recuperar el poder que perdieron por un periodo de 7 años, gracias al esfuerzo de los generales, de los militares, de los civiles, de los líderes campesinos que acompañaron a Velasco, ¿no? Y todo esto nos pinta lo que puede significar un personaje nefasto que es capaz de ponerse por encima de toda la historia o de ignorarla por completo y ofrecer el país nuevamente al dominio transnacional, al dominio imperialista, ¿no? El resultado de este trabajo de penetración decía que los Estados Unidos nunca han dejado en América Latina y que posiblemente después de Velasco lo acrecentaron aún más, ¿no? Entonces, inevitablemente aquí hay que valorar lo que fue el velasquismo como o construcción histórica para los peruanos, como apertura de horizontes para todo lo que se podía hacer desde el gobierno. Y hay que preguntarse también cuándo tendremos una Fuerza Armada que defienda al Perú, ¿no? Morales Bermúdez efectivamente es una figura, es un general funesto para nosotros que expresa hasta qué punto la Fuerza Armada ha perdido dignidad, ha perdido capacidad de razonamiento, ha perdido identidad con el país, ¿no? Y se presta con una facilidad asombrosa a todos los planes que el imperialismo pone en práctica para mantener el sometimiento de nuestros países y mantener los privilegios que los inversionistas foráneos tienen con gobiernos que controlan directa o indirectamente y que han tratado de hacer de Velasco una imagen negativa, ¿no? Entonces, yo me sumo a la reflexión de hoy. Eh, Esperaría que Antauro pueda contarnos un poco el detalle de cómo ha sido la trama interna de la traición. Es una trama de traidores que se arma internamente en la Fuerza Armada, que termina por arrinconar a los generales nacionalistas, independentistas, y en donde, por supuesto, tampoco hay que negar el poco compromiso de los civiles, ¿no? Quizás incluso aquí está la mayor responsabilidad, ¿no? Porque un traidor se presenta en el gobierno cuando las fuerzas sociales, los civiles, los que tendríamos que haber respaldado la revolución, vacilamos, dudamos, nos desviamos o incluso nos oponemos, ¿no? Y ahí el papel que jugaron pues los movimientos políticos, sobre todo las izquierdas, es altamente cuestionable. No es peor quizás que cumplieron el aprismo y la derecha que sabotearon la revolución desde el primer momento porque ya los conocemos, pero sí es negativo intrínsecamente porque nosotros éramos los llamados a apoyar el proceso, ¿no? Y cuando Velasco es cercado desde todos los planos, desde el plano del boicot financiero, desde el plano de las negociaciones con las empresas que habían sido expropiadas, desde el plano del terrorismo que se propicia en en lugares de la capital, desde la persecución que se hace a los generales más fieles a Velasco y desde la infiltración que se hace en el movimiento campesino y el movimiento magisterial, que hay que decirlo también con todas sus letras, ¿no? El mayor servicio que hizo el magisterio, lastimosamente, durante los años del velasquismo, fue el servicio a la contrarrevolución y el servicio al imperialismo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de profesores pudimos tener en ese momento? Y probablemente los tenemos hasta ahora, ¿no? Que nunca fueron capaces de poner en el centro el interés del país y educar a las generaciones y comprometer en ese momento a las generaciones para defender un proceso que era de por sí soberano, que era de por sí revolucionario y que era de por sí beneficioso para los peruanos, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos todos ahí hay que compartirla
Y pues aquí la condena que hacemos a lo que la Fuerza Armada no fue capaz de hacer para continuar con el proceso iniciado por Velasco es algo que debe preocuparnos, ¿no? Porque si un país no tiene una Fuerza Armada autónoma, es un país dependiente, es un país dominado. Y creo que este es el principal problema que tenemos que enfrentar ahora, porque desde entonces la Fuerza Armada se ha convertido en el guardián, que antes era de la oligarquía y ahora lo es de los gobiernos neoliberales, que no son sino el rostro de la presencia imperialista en nuestros países. Aquí nuestro tema es cómo llamar a los generales conscientes, llamar a los generales, a los oficiales, a la tropa que creen el Perú, que son hijos del Perú, porque si no nos sumamos con ellos, si no nos sumamos todos a una propuesta para recuperar el programa que Velasco pudo colocar en el centro de la historia peruana, pues el Perú camina siempre en una condición de país dominado y eventualmente vamos a seguir en este ciclo que desde la independencia no podemos ponerle fin, ¿no? Entonces, vale que hagamos la reflexión en este día y condenemos lo que en el Perú ha sido marca y hay que ponerle fin en algún momento, incluso peor que a la corrupción, que es la traición, ¿no? La traición cuando los peruanos, los llamados a defender el Perú, somos los primeros en desertar y nos pasamos al enemigo y esto lo personifica sin ninguna duda Francisco Morales Bermúdez, el traidor que le dio la espalda a la revolución y traicionó al país y a Juan Velasco, ¿no? Nada más de mi parte. Gracias.